Vamos a ver generalidades de cuadro clínico de pacientes que vienen con un tumor en el sistema nervioso central. Ahora, el tumor, ya en el video anterior vimos que el tumor puede ser primario, o sea que venga del sistema nervioso central, o puede ser por metástasis. Ahora, independientemente de que si es primario o si es por metástasis, los síntomas van a ser, dependen de la localización en la que se encuentra el tumor. Entonces, por ejemplo, tenemos, aquí está una vista lateral del sistema nervioso central, aquí es el tallo cerebral, cerebelo. No es lo mismo tener un tumor, por ejemplo, en el lóbulo frontal, a tener un tumor, por ejemplo, en el lóbulo temporal. Entonces, primera cosa que determina los síntomas es la localización en donde está el tumor, que más específico solo vemos en los siguientes videos. Otra cosa es la extensión. Una cosa es que esté en el lóbulo frontal, pero puede ser que tengamos bastante extensión, o sea, que esté muy grande. Entonces, qué tan extendida o qué tan extenso o la extensión del tumor. Otra cosa va a ser, aquí es el sistema nervioso central y tenemos el cráneo. Aquí ven el cráneo y esta es una cavidad cerrada, o sea, el cerebro está aquí nadando como el líquido cefalorraquídeo, pero pues esta es una cavidad cerrada y ya no hay espacio para nada más. Cuando tenemos un tumor, el tumor está proliferando y entonces es una masa que está ocupando espacio. Entonces, como tenemos una masa que está ocupando espacio, entonces es que no tengo el cráneo aquí, pero tenemos el cráneo, está una masa que ocupa espacio, entonces esto va a comprimir ciertas estructuras y esto va a hacer que el paciente tenga cefalea. Ahora, antes se creía que la cefalea era uno de los principales síntomas cuando un paciente tiene un tumor del sistema nervioso central, pues porque es una masa que está ocupando espacio. Pero en realidad, para cuando hacemos diagnóstico de un tumor del sistema nervioso central, solo como el 31% de los pacientes con un tumor del sistema nervioso central tuvieron cefalea. Y nada más como el 8% de los pacientes que tienen un tumor del sistema nervioso central van a manifestar como primer síntoma la cefalea. Entonces, como vamos a ver, podemos tener muchos síntomas cuando tenemos un tumor del sistema nervioso central. La cefalea no es el más común, antes se creía, pero no es el más común. Nada más el 31% de los pacientes con tumor del sistema nervioso central vienen con cefalea. Y nada más el 8% de los pacientes con tumor del sistema nervioso central, su primer queja, su primer síntoma es por cefalea. El primer síntoma, bueno, no el primer, el principal síntoma va a ser convulsiones principalmente. Convulsiones. Ahora, otras cosas que pueden tener los pacientes son, ya vimos que depende de la localización, pero digamos que tenemos un corte coronal del sistema nervioso central, hacemos un corte coronal. Tenemos los ventrículos laterales, aquí está la cápsula interna, y digamos que tenemos el tumor, por ejemplo, aquí. Es un tumor, ¿y qué está pasando? Está comprimiendo los ventrículos laterales, pero recordemos que en los ventrículos laterales circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si el tumor está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, vamos a tener acumulación de líquido cefalorraquídeo en alguna parte de la circulación del líquido cefalorraquídeo, como ya lo vimos en los videos de hidrocéfalo. El paciente va a desarrollar un hidrocéfalo no comunicante. Entonces, aparte de que va a tener hidrocéfalo, esto es un aumento de la presión intracraneal. Entonces el paciente va a tener aumentada la presión intracraneal. Y ahora, ¿cómo se presentan los pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal? Entonces, aparte del hidrocéfalo, van a tener o pueden tener papiledema, pueden tener diplopia, que esto, digamos, falsamente se puede confundir con una parálisis del nervio 6. O sea, puede estar afectado el nervio 6, pero no, o sea, aquí falsamente los diagnosticamos como parálisis del nervio 6. No, aquí tenemos diplopia y está siendo por esta masa que
comprimió la circulación del líquido cefalorraquídeo y entonces tenemos hidrocéfalo y esto comprime estructuras y esto va a ser la diplopia. También el paciente se va a presentar con náusea, vómito, cefalea. Ahora aquí la cefalea clásica de cuando es por un aumento de la presión intracraneal. La cefalea es peor en la mañana, peor cuando el paciente está sentado o cuando el paciente se dobla, cuando el paciente hace flexión de la cadera. O sea, cuando el paciente hace así, flexión de la cadera. Esto aumenta la presión intracraneal más de la que ya per se estaba por el hecho de tener la masa que está obstruyendo la circulación. O sea, aquí tenemos aumentada la presión intracraneal por el tumor, porque comprime la circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero cuando el paciente se dobla o hace flexión de la cadera, esto en natural aumenta la presión. Entonces, si ya per se estaba aumentada por el tumor y luego el paciente hace flexión de la cadera, más le va a aumentar la presión intracraneal. Ahorita estoy hablando nada más de presión intracraneal. Y entonces le va a doler más la cabeza, el dolor aumenta. Entonces, estos son, digamos, los síntomas más comunes. También el paciente va a tener trastornos visuales, como ya vimos, trastornos visuales, déficit neurológico, que esto obviamente depende de la localización del tumor. Y a veces podemos tener trastornos psiquiátricos, como es el caso de tener involucramiento del lóbulo frontal, en donde el paciente puede tener una conducta de desinhibición, por ejemplo. Ahora ya más específico, vamos a ver los siguientes videos. Por ejemplo, si el tumor está en la parte lateral del sistema nervioso central, el paciente puede tener o se puede presentar con un déficit neurológico como una parálisis de una extremidad, de la extremidad contralateral, al lado de la lesión. Si el tumor está, por ejemplo, en la fosa posterior, por ejemplo, en el cerebelo, el paciente puede tener ataxia. Entonces, el cuadro clínico de tumor del sistema nervioso central depende de la localización del tumor, que lo vemos más específico en el siguiente video. Depende de la extensión del tumor, que tan extenso está. Cefalea, nada más el 71% de los pacientes lo tienen y no es la principal queja, no es el principal síntoma. El principal síntoma pueden ser convulsiones. El paciente puede tener aumento de presión intracraneal porque la masa del tumor está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto aumenta la presión intracraneal y entonces vamos a tener papiledema, diplopia, náusea, vómito, cefalea que empeora cuando el paciente flexiona o está sentado o en la mañana. Y también podemos tener pues edema cerebral. Y ya lo vemos más específico en el siguiente video, dependiendo de en dónde está el tumor, cuáles van a ser los síntomas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.